Amigos, buenos días, tardes o noche, donde quiera que se encuentren. Aquí de nuevo Diana Ríos en cabina para hablarles ahora de Octavio Paz. Como siempre, una breve biografía. Octavio Paz nace en México en 1914 y muere en 1998. Es escritor mexicano. Junto con Pablo Neruda y César Vallejo, Octavio Paz conforma la tríada de grandes poetas que tras el declive del modernismo lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. El Premio Nobel de Literatura de 1990, el primero concedido a un autor mexicano, supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual, que quedó reflejada en una brillante producción ensayística. ¿Qué es el amor de Octavio Paz? Paz, 1984. Propone al amor como una forma de autorrealización a partir de la cual los opuestos tienden a reconciliarse. Solo en el amor es posible aprender lo radicalmente otro, sin reducirlo a la conciencia. El amante roza las fronteras de la verdadera objetividad y se trasciende, se vuelve otro. Historia de amor de Elena Garro y Octavio Paz. Su romance se basó en prohibiciones, en resentimientos por alejarse de los objetivos deseados, en rencores por no hacerse feliz, en celos profesionales y violencias. Yo ignoro la vida y milagros de Octavio Paz. Si los ignoraba cuando estuve casada con él, pues ahora mucho más. Entre él y sus amigos los cubre con un espeso velo de misterio imposible de penetrar. Fueron las palabras con las que Elena Garro simplificó la figura de su exmarido Octavio Paz en una carta dirigida al escritor Emanuel Carballo en 1982. De acuerdo a la calidad de las obras que Garro y Paz escribieron, parecería que dos mentes brillantes y famosas en el mundo de la literatura se unieron creando magia, tal cual lo ha hecho creer por años la idea del amor romántico. Sin embargo, nada es más alejado de la realidad que vivieron como matrimonio los escritores. Su romance se basó en prohibiciones, en resentimientos por alejarse de los objetivos deseados, en rencores por no hacerse feliz, en celos profesionales y violencias. Así lo describió la poeta Garro en su obra Memorias de España, 1937. Durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos. La biografía oficial de la poeta, Patricia Rosas Lopategui, señaló en diversas ocasiones que Elena Garro en una entrevista me dijo que Octavio Paz le había prohibido incursionar en el género de la poesía porque ese era su terreno. Parecería que ese amor que se necesita para unir dos vidas nunca estuvo presente con ellos. Fueron dos jóvenes que se casaron sin el consentimiento de una parte, el de Elena, sin estar seguros que querían estar juntos y compartir un hogar o formar una familia. Era loco Octavio. Tomó la costumbre de acompañarme de la Escuela Nacional Preparatoria, a la casa, desde San Ildefonso hasta Mexicali 40. Allí por el Parque México nos íbamos a pie hablando de libros. Caminé y caminé, y platiqué. Llegábamos y entraba conmigo a la casa. Mi papá decía, es conmovedor este chico, tan joven y lo culto que es, y se interesa por todo. Yo los dejaba conversando y me iba a dormir. Fue uno de los relatos sobre el noviazgo que dejó la poeta. Una vez que la autora de Los Recuerdos del Porvenir ingresó a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, parecería que sus sueños profesionales se acabaron, pues confirmó que el ganador del Premio Nobel la manipuló para casarse. El 25 de mayo de 1937 se unieron en matrimonio ante 4 testigos. Mintieron sobre la edad de ella.
ya que no cumplía el requisito de contar con 21 años como lo marcaba la ley del momento. Me casé porque Paz quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad. Ella había ingresado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1936. Me dediqué a ser periodista desde 1940 porque él ganaba muy poco dinero entonces y por eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero. Y me dediqué a callar porque había que callar, contó el escritor Carlos Landeros en su obra biográfica Yo, Elena Garro. El investigador Peter Early señaló con precisión que desde su noche de bodas el 25 de mayo de 1937, antes del viaje de 3 semanas a España, hasta sus respectivas muertes en abril y agosto de 1998, Octavio Paz y Elena Garro no se llevaban bien. El matrimonio resultó ser para él una extraña síntesis de conveniencias y enojos, y para ella una serie de sumisiones y frustraciones. Sin embargo, las infidelidades se hicieron presentes en el matrimonio. A finales de los años 40, ya con una hija, Octavio Paz mantuvo una relación con la pintora Bona Tibertelli de Pisis, mientras que Elena se enamoró del escritor argentino Adolfo Bioy Cázares. Es el único hombre en el mundo del que me he enamorado y creo que eso nunca me lo perdonó Octavio. Explicó en diversas ocasiones. La presión de mantenerse en un matrimonio infeliz la llevó a cometer un intento de suicidio en 1947. No obstante, el matrimonio duró hasta 1959, cuando firmaron el divorcio. Los celos profesionales y rencores en la relación llevaron a que su hija, Elena Paz Garro, viviera entre fuegos enemigos, sin una relación sólida con su padre y exiliada de México, debido a que madre e hija fueron acusadas por el gobierno mexicano de organizar el movimiento estudiantil de 1968. Información que incluyó en sus memorias Elena. En años recientes, el periodista Guillermo Sheridan dio a conocer que la Universidad de Princeton ha mantenido a su resguardo una carta que Elena le mandó al autor del Laberinto de la Soledad, pidiéndole apoyo por un incidente que tuvo su hija. En el escrito se pudo observar un arrepentimiento por parte de ella ante la relación tormentosa que mantuvieron. No lloro por mí, lloro porque el mal que hice ya no tiene remedio. Y ese mal ha caído sobre la chata, que era Elena Paz Garro, su hija, que ninguna culpa tiene. Su vida ha sido más que triste. Ay, Octavio, yo tengo que llorar hasta mi último día, a ver si Dios me perdona por haber sido tan rebelde, estúpida, egoísta y majadera. No creo que tú puedas perdonarme, pero yo cumplo con una necesidad muy grande que tengo que implorar tu perdón. Me sentiría un poco aliviada y sentiría a mi hija más cerca de ti, que para mí es fundamental, escribió a finales de 1989 desde la ciudad de París. En la carta, Garro pidió que Paz y su hija se mantuvieran más cercanos, ya que ella te quiere mucho, más de lo que te imaginas, y también le tiene afecto y le hace gracia a tu mujer. No obstante, de acuerdo a la propia Elena, eso no sucedió del todo. Aunque convivió con su padre, realmente la relación no fue buena. No nos hablamos por muchos años, nos hicimos mucho daño. Después nos reconciliamos, me invitó a Londres y conviví con su esposa, María José Tramini, cuando ganó el Nobel. Me llevó con ellos a Suecia. Fui muy feliz, le agradecí ese gesto, se merecía el reconocimiento, recordó Elena. Paz pocas veces se refirió a su matrimonio. Muchos estudiosos de sus obras creen que en diversos poemas se puede apreciar el rencor que llegó a sentir por Elena, debido a que no fue la mujer sumisa que él quiso. Sin embargo, nunca hizo público su sentir sobre su primer matrimonio, sobre la relación, inclusive sobre la dinámica con su única hija. No obstante, Elena sí refirió hasta sus últimos días el rencor que le guardó a Paz, porque nunca supo ser pareja ni padre. Yo vivo contra él.
Estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es paz. El famoso escritor mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, se va de este mundo el 19 de abril de 1998 a causa de cáncer de huesos.